titulé la palabra las 3 P de prejuicios. Y quiero leerles algunas partes del libro de Jonás y hacerle una breve introducción y que podamos aprender en esta noche. ¿Tiene ganas de aprender? ¿Tiene ganas de oír la palabra de Dios? Dice la Biblia en el versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Acompáñeme ahora al capítulo 3, versículo 1. Vino palabra de Jehová, capítulo 3, versículo 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Capítulo 4, versículo 1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, todos prestamos atención en esto, por favor. Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, y tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Versículo 11 y termino. Y no tendré, responde Dios a Jonás, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 220,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Inclina una mano hacia aquí. Diga conmigo: Señor Jesús, usa la vida de mi pastor. Quiero oír, entender y poner por obra tu palabra. Les hice un resumen de los 4 capítulos del libro de Jonás. Lo primero que quiero que entiendan es que Jonás es llamado ¿por quién? Por Dios. Y Dios le dice: Jonás, tenés que ir a predicar a Nínive. Vicky, tenés que ir a predicar a Tapiales. Luquitas, te toca ir a predicar a Ramos Mejía. Y así, Dios le da una orden del lugar donde Jonás debía predicar. Pero en el versículo siguiente dice que Jonás dice no. Es como que Vicky agarra y dice: hoy justo pasé por una boletería y me compré un boletito. ¿A dónde? ¿A dónde te gustaría ir? Sí, Miami. Bueno, dale, estamos soñando, ¿no? Boletito, Miami. Y de repente Vicky se toma el avión y el avión empieza. Y Vicky dice: ¿qué pasa? Sale el capitán, el piloto del avión, y dice: bueno, hay alguien que hay que tirar de este avión. Y Vicky está escondida en el baño del avión, porque él se escondió en el subsuelo de la nave. Y dicen: hay alguien que no obedeció a Dios, algo está pasando, por eso la nave está a punto de hundirse, el avión a punto de caerse. Y Vicky, que está en el baño, sabe y dice: ay, Dios me dijo que vaya, Dios me había dicho que vaya a predicar y yo me tomé el boleto a Estados Unidos y se fui yo. Y piensa: prefiero entregar mi vida y que no pierdan la vida todos los que están en el avión. Y sale y dice: piloto, capitán, fui yo. Abran las puertas, muchachos. Vicky al aire. Y Vicky es lanzada al aire, y cayendo por el aire, esto es inventado, y cayendo por el aire, viene un gran pájaro. Y ese tiene una bocota así, el pájaro, y de repente piensa que Vicky es un alimento, y hace, y la come.
come, la traga y vi que enterita está en el vientre de un pájaro. Lo mismo sucedió con Jonás, solo que se tira de un barco y queda en el vientre de un pez. Y en el vientre del pájaro vi y dice, Señor, que me equivoqué, capítulo 2 de Jonás, oración, sé que me equivoqué, sé que me mandaste a predicar a Tapiales y me tomé ese boleto a Tarsis, a Miami, perdóname. Y el pájaro de repente había descendido a comer por el mar y pisado tierra, después de 3 días que vi que estuvo en ese vientre, y el pájaro se libera y hace... Vomita a Vicky y Vicky en tierra. ¿Y dónde la dejó el pájaro? A ver. No, le pifió la palabra, no la leyó. Dígame algún lugar que tarde en 3 días a llegar a Tapiales. Vamos a pensar que la dejó en Chascomús. Póngale que bajó en la laguna el pájaro y la dejó en Chascomús. Y ella dice, era Tapiales. Bueno, y Dios le dice, arranca a caminar, Vicky, dale. Y Vicky empieza a caminar y tarda 3 días en llegar a Tapiales. Y llega a Tapiales y dice, arrepiéntanse todos los de Tapiales, porque viene el juicio de Dios. Y de repente a ella no le gustaba Tapiales, porque vieron que hacen la oferta de ropa en Boulogne-sur-Mer. Pero vieron que hace la oferta de ropa Boulogne-sur-Mer. Y bueno, un par de veces ella fue a la oferta y dice, yo me iba a comprar una linda ropa de marca, y cuando vio que las ofertas, dice, son ofertas, y cuando miré la ropa, me mintieron, todos los carteles. A mí no me gusta Tapiales, pastor. A mí no me gusta. Entonces va a Tapiales con bronca y empieza a decir, arrepiéntase todos los comercios de lo que hicieron ese día, porque se van a ir al infierno. Y de repente salen todos los comerciantes, sí, Vicky, nos arrepentimos. Pero Vicky, como se habían quedado con varios vueltos, está enojada y quiere el juicio de Dios sobre Tapiales. Pero de repente ellos se arrepienten. Y entonces Dios dice, le voy a dar una oportunidad a todos Tapiales y a todos los comerciantes. Y Vicky dice, yo sabía que eres Dios de misericordia. Yo vine, me bajé del pájaro, vine hasta acá para que los consumas en fuego, y vos le diste una oportunidad. Mejor quítame la vida. Hasta el domingo. Dios le bendiga. Le voy a enseñar las 3 P. Entendió toda la Biblia, todo lo que pasó con la historia, ya conoce todo este libro. Este libro es eso sencillo que le expliqué. Así cuando le digan Jonás, le decís, yo lo conozco. Y se va a hacer el canchero. No le diga de un pájaro porque es un pez el que lo tragó. Ese lo conozco, el que se lo tragó el pájaro. ¿A qué iglesia va? A la del pastor Maciel, ahí él me enseñó. La primer P, les quiero hablar del prejuicio hacia Dios. En la iglesia, claro, Jonás era un profeta y tenía un prejuicio hacia Dios. ¿Cómo, pastor? Sencillo. Él prejuzgaba. ¿Qué es un prejuicio? Una idea, un concepto adelantado. Él tenía bronca contra Nínive, porque Nínive era la capital de Asiria, y los asirios no querían a los israelitas. Cuando los agarraban, los desgollaban, los mataban, y les cobraban como en Boulogne-sur-Mer cobran en los comercios. Entonces no los querían, y por cuanto no lo querían, Jonás tampoco los quería. Y recuerdo algunas cosas que se las comenzaré a contar a partir de este mismo instante. La primera, en mis 2 primeros años de cristiano veía las cruzadas y siempre pensé que eran mentiras. ¿Le voy a mentir? No. Yo veía las sillas de ruedas en las cruzadas y de repente veía personas que daban testimonio y me solía irritar mucho los de Canal 2. ¿Y vos qué le sucedió? Pare de sufrir. Y si usted quiere la sanidad, no me sale mucho por fe, déjeme unos 1000 pesiños y usted recibirá la sanidad. Y me parecían unas truchas. Ojo, esto se lo quiero enseñar cómo nacieron mis prejuicios. Pero es verdad, uno puede asimilar desde ese lado como esa manera. Pero también cuando veía a los grandes predicadores y me cuestionaba,
Y decía, ¿será verdad esto que se sanan no son contratados? Yo pensaba eso, hasta que un día llegué a una convención. Mañana de la convención, y era todas unas prédicas, y yo estaba sentado como a la mitad. Y vio cuando uno mira a alguien, ¿a usted le pasa que mira a alguien en la iglesia y le fija la mirada y no se la saca? Después me liberé. Y entonces había una hermana acá sentada que tenía la mitad de la cara paralizada. Tenía una parálisis facial. Y yo no sé por qué, después entendí por qué la miré toda la reunión. Y pensaba en la reunión, cómo Dios la podría sanar. Pensaba, ¿no? Y a la noche dicen, viene un predicador de milagros. Y yo dije, a ver, si es verdad, ya mucho. Porque tenía un prejuicio. Y entonces a la noche viene un predicador, sube, predica y ora por sanidad. Y de repente yo estaba miraba todo, a ver si habían armado algo, quería detectar todo. Y de repente tenía un prejuicio a Dios. Tenía un prejuicio al mover y al poder de Dios. Yo tenía conceptos en mi mente que no me permitían elevarme, romper barreras para poder experimentar y ver el poder de Dios. Y de repente dice, pasen a dar testimonio, y Dios me avergonzó tanto. ¿Quién pasó a dar testimonio? La chica con la mitad de la cara que había estado paralizada. Y cuando da testimonio se ríe y toda su cara se mueve. Y dice, yo tenía la mitad de la cara paralizada, pero ahora Dios me sanó totalmente. Y ese día Dios me avergonzó tanto, pero tanto. ¿Por qué? Porque todo el tiempo, yo estuve mirando a esa mujer, Dios lo permitió. Porque si no era tanto el prejuicio que tenía, que hubiera pensado, si lo hubiera visto 5 minutos antes, que se hizo. La mitad hablaba. Pero Dios llegó a romper un prejuicio. Y a veces pasan con los cristianos. David, revelámelo, mostrámelo en la Biblia. Jesús liberaba endemoniados. Y se acercan los fariseos y le dicen, en el nombre de Belcebú los libera. Ellos quieren quitar la autoridad a Dios y le dicen que los liberaban en el nombre de Belcebú, que era un demonio en ese momento, un dios. Y entiendo que a veces cuando uno está limitado mentalmente, tiene prejuicios como Jonás. Jonás tiene un prejuicio contra Dios porque él quiere que Dios los extermine, pero Dios quería hacer misericordia. Él pensaba en Dios más de lo que creía en Dios. Todo lo pasaba por el filtro de la mente. Y me pregunto en aquellos cristianos que tienen su mente y no pueden poder llegar a ver, y me ha sucedido a mí, la plenitud de la gloria de Dios. Cuando Jesucristo caminó en la tierra, donde estaba se liberaban endemoniados, se sanaban enfermos, había cosas increíbles. El discípulo Pedro entró en la casa de Cornelio, es como que mañana vaya a la casa de Roque y esté toda su familia que no conoce a Dios. Y yo diga Roque, y el Espíritu Santo venga sobre ellos y todos empiezan a hablar en lengua. Y Pedro, que tenía límites y prejuicios, se sorprendió de que Dios bautizara a un gentil. Cuando uno tiene prejuicios no puede experimentar en plenitud el poder de Dios. Piensa que Dios es hasta cierto punto. Y no es así. Debemos poder romper prejuicios. Jonás tiene un prejuicio que lo limita. ¿Me está entendiendo lo que estoy explicando? Él cree que Dios tiene que hacer las cosas como quiere, como a él le place. ¿Nunca escuchó esta frase? Es de Dios. O dicen, eso no es de Dios. Y hoy las pensaba las frases y me di cuenta que hay gente que sabe. Yo creo que de repente habla a la mañana con Dios y dice, mira, anda por la vida diciendo que es mío y que no es mío. ¿Ah? ¿Le pasó a gente que hace eso o no? Oh, no, eso no es de Dios. Eso sí, está aceptado. Y entonces usted viene un día como pastor y viene y me dice, pastor, tengo un proyecto. Y yo que sé, porque soy el pastor, si es de Dios o no es de Dios, digo, eso no es de Dios, hermano. ¿Y por qué?
porque yo te lo digo, soy la autoridad y yo sé qué es de Dios y qué no es de Dios. Pero lo peor de todo es que él acaba de estar en su cuarto y Dios le acaba de decir lo que tiene que hacer. Y ahora cuando le viene el pastor y dice eso no es de Dios, él se va pensando, ¿quién será el diablo que me habló? Y los cristianos son confundidos. Déjeme enseñarle algo. Deje sus prejuicios la primer P de lado, porque sus prejuicios le harán comprar un boleto equivocado. Él va y compra un boleto a Tarsis porque tiene prejuicios, porque no quiere que Dios salve Nínive. Es como que Dios mañana le vaya a hacer predicar a la persona que más mal le hizo. Les conté la de la persona que me robó, no estaban todos, yo sí. ¿Sí? ¿Lo puedo contar de vuelta con uno solo? Inmobiliaria, yo tengo una inmobiliaria, trabajo en una inmobiliaria, y de repente me entran a robar un día, me atan y me sacan todo lo que tenía. Era líder de célula, iba a la iglesia, servía a Dios, predicaba. Me sacan todo, me quedo sin plata. Y toda la plata era de los clientes, o sea que tuve que poner yo todo el dinero. Nos quedamos sin nada con mi esposa. Me llama una discípula y me dice, ¿podés ir a ver a mi hermano? Y yo ni pregunto qué problema tiene, nada, voy y lo veo directamente. Voy a ver al hermano de mi discípula. Cuando estoy con él, no me habla. ¿Vieron esa gente que uno va a visitar y dice? Así estaba. Entonces yo arranco con la cristianota. Y le digo, Dios te ama, Él fue a la cruz. Y arranqué todo así. Él fue a la cruz por vos, Él te ama. No importa tu pecado, le digo. Dios te lo perdona. Dios te perdonó todos los pecados en la cruz. Y él se levanta cuando termino de decir todo lo que todos diríamos, ¿sí o no? ¿Todos dirían eso? Termino de decirlo y se para y me abraza al otro día, ni siquiera habían pasado 24 horas, y cuando me está abrazando me susurra al oído y me dice, mi problema es que soy ladrón. Y yo me dio ganas de decirle, no, este pecado Dios no te lo perdona. ¿A quién le robaste? No habrás robado por allá, devolveme la plata. Y de repente me encontré como Jonás comprando un boleto. Me di cuenta que 24 horas había guardado el boleto del rencor, el odio, la bronca con aquel que me había robado. Y en ese momento Dios me puso dentro del vientre del pez y me di cuenta que estaba lleno de prejuicios y que jamás perdonaría a la persona que me había robado. Y de repente Dios me dice, ¿te acordás todo lo que le acababa de decir? Fue un instante. Y yo le había dicho que Dios lo perdonaba, que lo amaba. Y entonces en ese momento Dios quiebra mi corazón. Y lloré más yo que él. Párate. Fue así, algo así, mire. Yo le voy a decir la verdad, no es que me hago el súper espiritual. Yo lo estoy abrazando a él y a él me susurra, soy ladrón y yo hago. Y mientras me susurra, se queda un rato y en ese lapso Dios me habla todo lo que le había hablado y yo me pensaba, ¿para qué hable tanto? Y de repente me doy cuenta que había tomado ese boleto equivocado y Dios me dice, ¿lo perdonarías? Y yo ahí lo perdoné. Entonces dice, ¡oh! Empecé así, lloré más que él, yo lo abracé, aunque sí él lo perdono. Y entonces, ¿qué experimenté? Experimenté romper un prejuicio. Y el prejuicio para mí en ese momento era que Dios, ¿cómo iba a perdonar a alguien que me había dañado tanto daño? Imagínense, al otro día, ni había podido Dios dejarme reponer el dinero como para perdonarlo tranquilo. Pero había un prejuicio. Eso cuando viene alguien a la iglesia y Dios lo empieza a prosperar en un instante. Dios lo cambia, lo levanta. De repente usted al mes lo ve predicando, sirviendo, haciendo. Y usted dice, tendría que haber esperado más tiempo. Y usted tiene un prejuicio, como si Dios le dijera a usted, no te preocupes, yo te digo mis tiempos para que vos se los cuentes a otros. ¿Me está comprendiendo lo que le estoy enseñando? Hoy estoy enseñando. Si usted sabe romper sus prejuicios, va a experimentar el poder de Dios.
Vivimos con prejuicios. ¿Nunca le pasó que hay alguien que no le quiere predicar y Dios le dice que le predique? ¿No le pasó nunca que Dios le dijo, andá a hablar a este? Y vos decís, no, a este no es más duro, mandale otro, Señor, mira todos los que hay en la iglesia. Dios te dice, es ese, lo voy a tocar. Bueno, rompa prejuicios. Segundo prejuicio, Jonás tiene un prejuicio propio. Diga conmigo, mi propio prejuicio, segunda P. Y este es muy común entre los cristianos y lo voy a describir y lo voy a enseñar. Y puedo contar algo que me acaba de pasar a mí. Si yo se lo cuento como pastor, usted no va a decir, uy, el pastor es poco espiritual. ¿O sí? No importa, que nadie diga, le mando audio, todo, que me apedreen. Segundo P, prejuicio de sí mismo. Jonás no se cree capaz de ir a Nínive a predicar. Jonás no se cree capaz de pasar por Nínive y predicar el Evangelio. Y estos son los cristianos, y que me pasa a mí también. Tienen baja autoestima. No creen que Dios puede hacer algo con ellos. Desconfían, no creen todo lo que Dios tiene preparado para ellos. Y así me pasa a mí. ¿Les cuento la del lunes? El lunes pongo 60 sillas. 60. Y le digo a mi esposa, poné 60 que el lunes. ¿No? Voy para atrás y lo veo a Luis poniendo sillas. ¿Fue así o no, Luis? Lo veo poniendo sillas. Y digo, Luisito, poné 2 filas más para que la gente esté adelante sentada. Y de repente me voy hasta la oficina. Y vuelvo de la oficina. Y veo toda la iglesia. Salieron de abajo de la tierra. ¿Dónde están? Y me paro acá y no quería ni pasar a predicar. Le soy sincero. Y Dios me habló. ¿Sabe por qué no quería pasar a predicar? Porque me di cuenta que Dios estaba tratando conmigo. Que había algo en mi corazón que tenía que ser cambiado. Que Dios tenía en su pensamiento un pensamiento más amplio que el que yo tenía. Y el concepto que tenía de la situación. Y Dios estaba preparando una iglesia tan poco religiosa que iba a hacer todo lo posible para estar el día que sea y buscar al Rey de Reyes, Señor de Señores. Pero ¿qué aconteció? Fui y me sentí tan mal que digo, yo no predico, no sé. Iba a llamar a cualquiera. Me fui a la oficina. Así que la próxima vez que usted me ve que me voy en medio de la alabanza, pregunta, pastor, ¿qué te pasó? Me fui al medio y Dios me dice, hijo, te la voy a hacer simple. Vas a tener tanto como seas capaz de creer. Y te voy a dar tanto como seas capaz de ensanchar tu mente. Y ese es el problema de los cristianos. Alabado sea el Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso en todas las naciones. Hablo en lengua, todo. Salgo de acá, tengo el primer conflicto. Hoy, yo no sirvo, yo no puedo, no es para mí el Evangelio. Y de repente me da esa sensación de que yo no puedo y tengo un prejuicio de mí mismo. Y yo pienso que Dios está en el trono mirándonos. Diciendo, se habla, se pregunta, se contesta, y él mismo dice, yo puedo, no puedo, pongo mi propósito, lo saco, entonces ¿yo qué hago en esta ecuación? No tengo mucho que hacer. Si ya habló, se respondió, se autodijo. ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo entiendo y no tengo prejuicios, como Jonás tenía el prejuicio de ir a Nínive porque creyó que lo iban a matar. Jonás cree que lo van a matar porque los asirios estaban contra el pueblo de Israel. Le vengo a hacer sencillo la segunda P para que usted aprenda. Esto es una enseñanza hoy miércoles. Deje de pensar en usted mismo como usted cree que usted es. Y se lo digo y me lo digo todos los días de mi vida. Me sentí, quizá me sienta en algún punto un tanto menos o un tanto poco capaz de predicar una iglesia que un lunes viene llena de la presencia de Dios a recibir. Y quizá dentro de mí sentía que podían ser unos 60, unos 70. Pero Dios me ha enseñado que no es así. Y entonces automáticamente identifico que yo tengo que sanar. No te resignes a dejar de ir a Nínive porque crees que no podés. No te resignes a emprender algo que te han dicho que no podés y no lo vas a lograr.
Porque ese pensamiento no lo germinó Dios en tu mente ni en tu corazón. El pensamiento de no puedo, no lo voy a lograr, no lo voy a hacer, no lo germinó Dios. Lo germinó tu propio prejuicio acerca de ti mismo. Ese no es un pensamiento que haya puesto Dios. Si la iglesia lo puede identificar, la iglesia se va a levantar. Porque saben, quiero que piensen en sus hermanos cristianos y se van a dar cuenta que muchos están viviendo en un boleto equivocado. Muchos alaban, adoran a Dios, pero han comprado un boleto erróneo. Han ido a lugares erróneos, se mueven de forma errónea, porque no han creído en sí mismos conforme a Dios que ha creído en ellos. Y Dios ha creído en cada uno de nosotros, no en el pastor que les predica, en la iglesia que Él está formando en esta tierra, porque hay una tierra en Ciudadita, en Lobón y todos sus alrededores, que ha de ver y escuchar las buenas nuevas, las buenas noticias para esta ciudad. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Y cuál es su función? Dejar de tener prejuicios. ¿Por qué no predico? Pastor, no conozco toda la Biblia. Me quedan 10 minutos, me falta una P. No me queda toda la Biblia. Me acuerdo que un día fui así, a visitar una familia con un discípulo. Me pongo en la mesa y estaba la señora ahí y le digo, porque el libro de Éxodo cuenta la historia donde Moisés sale, y le empiezo a hablar toda la historia, la Biblia, y la señora me hacía. Y al lado había un discípulo que yo pienso que no sabía absolutamente ni la historia que yo le decía, porque me miraba y me hacía. Termino y la señora estaba lo más bien y el discípulo la mira. Y mire lo que le dice. Dios la ama. Dios va a sanar toda su familia. Y la mujer, ¡ay!, se quiebra. Y yo dije, Señor, ¿y todos mis textos bíblicos? Pero que... Y se imagina si el que estaba predicando hubiera dicho, ay, no tengo tantos textos como el pastor, ¿cómo le voy a decir algo tan insignificante como esto? ¿Y saben qué tocó la vida de la persona? 5 palabras, las más simples, pero que venían del corazón de alguien que quería pregonar buenas noticias. ¡Aleluya! 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 Última P, y termino. Prejuicio hacia el lugar que Dios me envió. Y en esto no voy a tener pelos en la lengua. ¿Quiere escucharlo como viene? Me acuerdo de mis primeros años de cristiano, me gustaba predicar, pero no sentía el amor de un pastor. Entonces empecé a predicar en algunos lugares y yo te decía, Señor, ¿vieron cómo piensa uno aquí? Envíame a las naciones. Y yo decía, pensaba, Señor, me va a preparar. No tenía el corazón de un pastor, no quería ser pastor. Hoy sí lo tengo, estoy intentándolo. Quería prepararme para predicar y solo predicar. Y quería ir a Tarsis. Yo quería ir a Tarsis. Todos los días compraba por años un boleto equivocado en mi mente y en mi corazón. Y Dios me empezó a formar, a tratar. Entré dentro del vientre de un pez, hasta que comprendí que este era mi llamado. Esta es la tierra, este es el lugar donde Dios me trajo a predicar el Evangelio. Yo entiendo que si Jonás hubiera aceptado inmediatamente su propósito y en el lugar que Dios lo llevaba, hubiera cambiado la historia. Y hay gente que se cuestiona la tierra donde Dios lo puso. Él era Nínive. ¿Por qué esta familia? Si mi mamá fuera diferente, yo sería una gran evangelista. ¿Por qué esta familia? Mirá los hijos que me diste. Uno más vago que el otro. Este es mi Nínive. Dame un boleto, dame otra familia. Quiero otra, Señor. No le dicen que transforme esta. Dice, sacalo a todo esto, lo trae de la tierra. Compramos una nueva, Dios.
Y cuando hacen sus oraciones no las hacen para que Dios transforme a Nínive. Sueñan con otra cosa. Y les cuento un par de anécdotas. ¿Cuántos matrimonios, ministros, tienen 5 años de casado? Y me dicen, ¿será que sería la mujer para mí, pastor? Y me dicen, ¿le pido reconfirmación a Dios? Y digo, hijo, ¿hace cuánto estás casado? Tengo como 5 años, pastor. Me quedo pensando, digo, ¿Dios te habló? Sí, pero no sé si era Dios. No quieren ir a Nínive. No quieren tener la experiencia de Dios transformando a su esposa, a sus hijos. Ellos ya están pensando en una nueva. Y si yo como pastor le digo, ¿cuál pensás que es la voluntad de Dios? Sí, pastor, yo quiero un robot. Lave, planche, no hable, no discrimine, no me pida nada, que no me reclame nada. Esa es la mujer para mí, ya Dios me la va a dar. Y con esta que haces, no sé, fíjese, pastor, pongan el protocolo en algún lado. Y las mujeres, esta es mi Nínive. ¿Qué te parece? Díganme, buena mujer, ¿qué diría? No lo quiero decir yo. Ninguna quiere decir nada porque la tiene el marido al lado y le mete una presión. Nada. Este es tu Nínive. Tu familia es tu Nínive. Tus hijos son tu Nínive. Son los que te tocó y a los que les tenés que llevar buenas noticias. ¡Aleluya! Pero no, Señor, quiero comprar un boleto a Tarsis. El segundo prejuicio es el prejuicio que tenés de la tierra donde Dios te puso. Y voy a dar 3 ejemplos más, me voy a quedar acá. Suelen decirme algunas cosas muchos de ustedes que no las comprendo, pero se las escucho y las quiero compartir y las estuve analizando. Una de ellas es, gracias, pastor, por venir a visitarme. Y yo me quedo. Y me digo, pero me está agradeciendo algo que debería ser normal, que un pastor, aunque sea cada tanto, te pegue una visita, un llamadito, un mensajito. Y me dice, no, porque no, a mí no me han visitado nunca, y me empiezan a contar lo que les sucedía. Y entonces les pregunto, ¿por qué creen que les sucedió eso? Y puedo contarlo así directamente. Ustedes saben que yo no tengo muchos pelos en la lengua, y algunos me dicen, no, pastor, porque yo no he sido un gran diezmista. Y algún otro me dice, porque mi casa no tiene un gran living comedor, o no tiene una pileta en la que el pastor se pueda meter, refrescarse y tomar sol. Y yo de repente los miro y no entiendo mucho lo que me están hablando. Pero me pongo a pensar algo. Yo quiero que usted piense si yo sentiría y pensaría eso. Señor, todos mis discípulos que tengan piletita, porque en verano es más fácil visitar con calor. Dios mío. ¿Sabes lo que me diría Dios? Prepárate, hijo, caballo, un hoyo en tu casa, te da una pileta para que las traigas todas a ellos y ellos se puedan refrescar. Ellos se puedan refrescar. ¡Aleluya! Prejuicios. Y yo soy el pastor de todo el pueblo. Esta es Nínive. Esta es la casa que Dios me dio. Y este es el pueblo al que le vengo a pregonar buenas noticias. Le gusta a quien le guste, me diga lo que le digan. ¡Aleluya! 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 Acéptelo. Mire a su esposa, mírela. Dígale, mi Nínive. Dígale. Pero con amor, no diga, oh, mi Nínive. No, como si Nínive fuera el lugar más lindo de todos, a ver. ¿Dónde está mi señora? No puedo practicar. Mi amor, ¿dónde estás? No puede ser que no escuche mis prédicas. En casa le voy a hablar. Mi amor, bueno, no importa, dígaselo así dulce. Y ahora las mamás a los hijos.
Todas las mamás a sus hijos, a ver. Mi Nínive. Porque algunas mamás hacen esto, mire. Mire. Mi Nínive. No, esa es la tierra que le tocó. Cuando pise, me acuerdo una de las primeras casas que vivimos, era un lugar, siempre lo cuento, un cuartito, y me tocó que el dueño del lugar era bastante bravo, y en ese lugar Dios me hizo predicar, en ese lugar Dios me hizo hablar. Mirá, hoy hablaste, abriste el culto, y me di cuenta que ibas hilado espiritualmente, porque vos no te quejaste y dijiste: ¡oh Señor! Quítame de este barrio que corre la balacera. Señor, habla mi oído para que corra, para que sea esquivado, que salga de ese lugar donde está el conflicto, y dame la gracia para poder predicarle a alguien y te conozca. Ese es el lugar donde he de llevar buenas noticias. Aleluya. 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 Dicho todo esto, probablemente, si lo entiende y cumple su función en Nínive, mañana Dios lo llevará al lugar donde Él lo tenga que llevar. Recuerdo mis trabajos. He pedido el cambio muchas veces para ganar mejor y un mejor sueldo. ¿Y sabe cómo cambié la oración? Se los voy a decir a todos los que están buscando un cambio de trabajo. A todos. Y los que están buscando trabajo les quiero enseñar algo. Pedía un cambio para un mejor sueldo. Y entonces empezaba a orar. Y yo interpretaba que había gente que todavía no la había predicado y que por eso estaba en ese lugar. Y automáticamente Dios me las empezaba a poner. Para que hiciera la obra en ellos y cumplir el propósito por el cual como hijo estaba en ese lugar. Luego del propósito cumplido, Dios me abría un nuevo ciclo de un mejor trabajo. Pero cuando uno entiende su Nínive, podrá disfrutar de lo que hoy tiene sin necesidad de reclamar, tener prejuicios contra Dios, prejuicios de sí mismo y prejuicios de otros. Y por último quiero enseñar algo a la iglesia. No tenga prejuicio de nadie. ¿Saben cómo usted va a evitar tener prejuicio? Usted cuando tenga prejuicio de alguien, acuérdese de su pastor. Porque que lo pastorea, 10 años consumió drogas. Seguí durmiendo en la calle. Y hoy soy su pastor. No que le guste o no le guste. Entonces cuando entre alguien por la puerta y usted tenga un prejuicio y juzgue a alguien, usted solo acuérdese: ¿de dónde salió mi...? Oh, no importa, mañana puede ser él mi pastor. No prejuzgue a nadie, porque se estará poniendo en un juicio usted mismo. Pasa cada culto que abre, lo abre como si fuera un predicador experimentado. ¿Sí o no? Le voy a compartir la palabra, pero así. Comparte, ora, una presencia de Dios. Y yo digo: Señor, Él está cumpliendo, está en Nínive. El encuentro lo ministraron los matrimonios, algunos matrimonios, ¿sí o no? Terminaban de ministrar y Dios, ¿sí o no? Y mire, si alguno pensaba, y si alguno lo pensó, va a ser libre ahora. Ay, yo quiero que me ministre mi pastor. Diga conmigo: Chan. Le digo todo esto para que se prepare cuando me vaya de vacaciones. Falta todavía, quédese tranquilo. No. Nunca deje de escuchar a las personas que lo rodean. En cada uno de ellos habrá una buena noticia que le está queriendo dar a su tierra. Amén. Tómelo en su propia vida.
Deje de pensar en sí mismo como si fuera cualquier cosa y dése el valor que Dios le dio en la cruz del Calvario. Amén. ¿Van a ponerlo en práctica? A ver, voy a pasear un rato por aquí. Y al ver sus rostros, quiero que por un instante usted analice cómo se ve usted mismo. Y supongamos que yo fuera un espejo de tu propia vida. Ahora quiero que piensen que Franquito, yo soy Franquito. Y quiero que me pienses cómo te ves. ¿Piola? ¿O medio piola? Medio piola. Entonces la otra mitad que no te ves piola es la que hoy tenés que entregar a Dios en la adoración. Voy a venir por aquí. Supongamos que yo soy vos y vos soy yo. Entonces vos tenés que pensar cómo te ves en el espejo de la vida. Toda la parte que ves y te agrada y no tenés prejuicios acerca tuyo son malas. Pero aquella que está dudando, aquella que no sabes, aquella que dudas, aquella que te sentís insegura, durante la adoración entregala. Amén. Cada uno como un espejo delante de sí mismo. Visualícese un instante con sus ojos cerrados. Dios va a sanar la iglesia. Va a sanar su estima, su corazón. Visualícese. ¿Cómo se ve? Algunos dirán, yo pastor ni creo en mí mismo. No creo que pueda. No creo que sea capaz. Otros dirán, pastor, me lastimaron tanto, tantas palabras hirientes, que hoy ni siquiera puedo oír las palabras de Dios acerca de mí. Algunos dirán, pastor, ya compré un boleto a Tarsis. Otros dirán, me siento enojado. El Nínive, la tierra, mis hijos, mi familia, la que Dios me dio, no sé si es la que quiero, pastor. Y yo te vengo a responder que quizá no es la que quieres, pero es la que Dios te dio. Y sobre la que Él hará un milagro. Quizá te cuestionan miles de cosas, y algunos jóvenes se cuestionarán hasta su propio cuerpo. Algunos días se levantan, se miran al espejo y se ven lindos, y otros días desean cambiar su rostro totalmente, y entonces se han dejado de aceptar y tienen un prejuicio acerca de sí mismos. Pero si tu espejo de la vida está distorsionado, hoy el Espíritu Santo lo tiene que enderezar. Hoy debes salir del vientre del pez y desear que Dios te vuelva a arrojar así en la tierra camino a tu propósito. Familias restauradas son Nínive, hijos sedientos de Dios. Nínive representa el prototipo, el fin de Dios para una vida. ¿Pero qué te ha distorsionado? Comiencen a orar en forma personal y entréguenselo a Dios. En el espejo que está delante mío como pastor me veo poniendo 60 sillas, cuando a Dios le placía que todos vengan a oír su palabra. Entonces entiendo que algo me fue distorsionado y simplemente le pido a Dios la sanidad completa en mi corazón para poder ejecutar su obra. Oh. Tú no eres quien otros dicen que eres, ni eres lo que otros han pensado que eres. Eres el propósito y la vida que Dios eligió para transformarlo todo. Y algunos se sienten solos porque son el inicio en su familia. Algunos están viniendo, hay una palabra para algunas personas que le voy a dar hoy. Están recién viniendo a la iglesia y no viene nadie de su familia. Pero ¿sabes por qué estás acá? Porque estás oyendo la voz de Dios y hay una familia que está esperando buenas noticias. Pero hoy debes entregar todo lo que te pesa de tu hogar. Entreguen a sus hijos, mamás. Entreguen a sus esposos, a sus esposas. Entreguen la tierra que no desean estar. Y si tienen dudas, entréguenlas ahora. Bendito Dios.